Hola, buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de este Benidorm Gastro Business Podcast. Mi nombre es Humberto HJ Normey, acompañado hoy de Alberto Moreno de CICOF. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Qué alegría poder tenerte finalmente entre nosotros. Hemos tenido ahí unas cuestiones de agenda que habían impedido que nos pudiéramos encontrar, pero es un gusto poder tenerte finalmente con la gente que nos sigue. Encantado. Y bueno, como la gente que nos sigue puede suponer, vamos a lanzar esta tarde un episodio más de esa serie de episodios que dedicamos a hablar del profesional, de cómo el profesional en concreto de la hostelería ha cubierto o ha hecho frente a toda esta situación que hemos estado teniendo últimamente y a mirar un poquito también hacia el futuro, ¿no? Hacia el futuro de que nos viene por delante, valga la redundancia. Pero antes de todo esto, Alberto, a mí me gustaría que nos contaras un poquito sobre CICOF. Háblanos de CICOF, a qué se dedica CICOF, cómo surge, etcétera, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Muy bien, bueno, en primer lugar también decir que para mí es un placer el poder compartir estos minutitos con vosotros y con todas las personas que nos escuchen. Y dicho ello, pues CICOF es un despacho profesional que trabaja con profesionales y para profesionales. Somos un despacho de abogados, de consultores, en el staff hay también economistas, relaciones laborales, en fin, profesionales que en cada uno en cada una de las áreas en las que trabaja y se dedica, pues pone lo mejor de su leal saber y entender para llevar a nuestros clientes la solución, la ayuda, aquello en definitiva que necesiten en cada una de las situaciones en las que la empresa se encuentra muchísimas veces. Que unas de ellas son previstas y esperadas y otras vienen prácticamente de sopetón y nos pillan ahí de cualquier manera. Y entonces hay que responder con rapidez y entonces intentamos, ahí se agradece mucho pues tener un partner al que llamarle para decirle, oye, ¿qué hago en esta situación? Y bueno, pues ahí estamos, intentamos dar respuesta a todo ello. Y hablando un poquito de imprevistos, por supuesto, el imprevisto mayúsculo más grande al que nos hemos tenido que enfrentar como sociedad y como profesionales ha sido, ¿verdad?, el imprevisto de toda esta situación de salud pública en su punto más álgido. Desde el despacho habéis tenido que ver auténticas situaciones de incendio, ¿verdad?, en todo el empresariado, ¿no?, sobre todo la primera fase de esta situación, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis desde CICOF? Pues la verdad es que lo vivimos, yo creo que como multitud de españoles, con muchísima sorpresa. Yo creo que la humanidad en general y yo en particular estábamos convencidos de que esto de las pandemias era algo del pasado, que ya no iba a ocurrir más con estas dimensiones, ¿no? Que la gente se moría por miles, pero que esto ya no puede ocurrir. Nuestro estado de la ciencia ha avanzado tanto que, claro, ¿cómo nos va a pasar esto? Pues nos pasó. Y al principio, pues no éramos capaces de ver la dimensión, pero inmediatamente se empezó a ver. Y cuando nos encontrábamos las calles vacías y cuando nos encontrábamos los establecimientos cerrados y cuando ibas al banco y no podías entrar o ibas al supermercado y resulta que se habían acabado los alimentos, todo esto era un choque con una realidad absolutamente inesperada. Y desde el punto de vista profesional y como despacho, pues lo vivimos en primer lugar en primera persona, sufriendo todo lo que sufrieron los demás. Pero teníamos una carga añadida y es que sufríamos también todas aquellas situaciones que nos llegaban de nuestros clientes. Entonces, pues con una cartera de más de 150 clientes, vivíamos los problemas puntuales de cada uno de ellos. Y fue tremendo porque no había horas suficientes para todo lo que había que hacer. Un pico de trabajo espectacular. Claro, los procedimientos a los que estábamos acostumbrados, los propios reales decretos que iban saliendo, los especializaban o los cambiaban, con lo cual había que estudiar las nuevas posibilidades y las nuevas acciones a hacer de una forma rápida.
Recuerdo que la mayoría de los reales decretos salían los viernes, ¿verdad? ¿Os acordáis? Alguno incluso el sábado, con lo cual el fin de semana había que estudiarlo rápido, preparar a ver qué había que hacer porque el lunes estaba el teléfono sonando sin parar. ¿Y qué hago en esta situación? ¿Y qué hago en aquella otra? ¿Y puedo abrir? ¿No puedo abrir? ¿Yo soy de fuerza mayor? ¿No soy de fuerza mayor? ¿Os acordáis todas estas cosas? Por supuesto, claro. Y claro, era un camino nuevo para todo el mundo, empezando desde el propio gobierno que tenía que legislar y terminando por los últimos que éramos nosotros, que teníamos que ser los legislados y los que teníamos que cumplir todo esto. Entonces, la verdad es que sí, fueron tiempos de estrés, de zozobra, de mucho trabajo, muy rápido, y de tener que responder a un montón de situaciones y de cuestiones guiándote única y exclusivamente por tu profesionalidad, tu experiencia y tu saber hacer. Y dentro de esto, yo creo, estoy contento porque dimos respuesta. Muy bien. Trabajando mucho, estudiando mucho cada una de las situaciones, pero dimos respuesta prácticamente a todas las situaciones. Había cosas que, como no se sabían, había casi que inventarlas. Claro. Los organismos oficiales se cerraron, muchos de ellos. Los profesionales que trabajaban allí desaparecieron hasta que después ya desde casa con los teletrabajos volvió, claro. Exactamente, volvió paulatinamente y aún está volviendo en algunos organismos. Todavía se encuentra en recuperación la normalidad. Algunos todavía están volviendo y poniendo en orden cosas que en aquellos momentos se trastocaron de su funcionamiento normal. Y bien, desde ese punto de vista, pues contentos por contar con un equipo de personas en el despacho que fue capaz de dar respuesta a una situación tan grave, tan acuciante, tan urgente. Y de verdad yo creo que lo hicimos razonablemente bien. Yo siento no ser muy humilde en este concepto. Faltaría más. Hay momentos para la humildad y hay momentos para saber reconocer cuando se hace un buen trabajo, y pusisteis de vuestra parte en una situación muy difícil, ¿verdad? Todo lo bueno además al equipo, al equipo de personas que vayan. Yo no, el equipo. ¿Ves? Eso es una cosa, Alberto, que desde el podcast trabajamos mucho y tratamos mucho también, que es la importancia de un enfoque multidisciplinar, un enfoque conjunto de equipo, tanto en el sentido de negocio, por ejemplo, hablando de profesionales que se juntan dentro de asociaciones para enfrentar problemas comunes, y la gente que nos sigue sabrá que dentro del podcast tratamos mucho ese tema también, pero incluso de puertas adentro, ¿verdad? La importancia del equipo en un gabinete que trata temas de la complejidad del tuyo. ¿Cómo es trabajar con un equipo multidisciplinar tan complejo, ¿no? Debe ser complicado. Bueno, yo diría que es imprescindible. Imprescindible. Puede ser complicado, puede ser difícil, puede ser costoso, pero es imprescindible, hoy más que nunca. ¿Por qué? En fin, para la mayoría de las personas que nos estén escuchando, yo creo que lo van a entender enseguida. Es impensable que un abogado en el ejercicio de su profesión tome una decisión fiscal sin consultar a un experto fiscal, a un fiscalista. Es inconcebible que un fiscalista tome una decisión sin consultar a un abogado. Es inconcebible que hoy se pueda abrir un negocio sin tener un plan de viabilidad previamente hecho. Vaya. Que lo tiene que hacer un economista como es debido. Por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas personas, cuando van a iniciar un negocio, ya lo tienen en marcha. Sí. El problema con el que se encuentran es que detectan la necesidad de estos profesionales, pero no los pueden contratar, no pueden tener un financiero, no pueden tener un economista, no pueden tener gente dentro del staff de su empresa porque son sueldos caros, claro. No hay trabajo suficiente. Y esto fue una de las cosas que nos dimos cuenta desde el principio. Por lo tanto, en CICOG, abogados y consultores, lo que hacemos es proveer precisamente de todos estos profesionales a la empresa que no los tiene porque es muy costoso para tenerlos, pero sí que los necesita en momentos puntuales. Por lo tanto, lo que hacemos es proveer aquello que le falta. Aparte de hacer la contabilidad, las nóminas, los impuestos, que esto es lo que hace todo el mundo, lo importante es poder hacerlo desde una perspectiva de herramienta de gestión, no utilizar solamente la contabilidad para
liquidar los impuestos a Hacienda. Esto no funciona, no se gestiona así de esa forma ahora. De hecho, sino tiene que ser una herramienta de gestión. De hecho, porque si lo estás haciendo así, es un poco casi a posteriori, no estás teniendo una planificación, justo, una estrategia, ¿verdad? Justo la contabilidad, por ejemplo, de una empresa, que lo que nos hace es una foto fija de un momento determinado, claro, que nos ayuda a decidir qué tenemos que hacer mañana. Cuando se hace postergada durante 3 meses, no sirve absolutamente para nada. No sirve absolutamente para nada, ¿verdad? De hecho, hablábamos antes y me llamó mucho la atención, y coincidimos plenamente desde el podcast, y a veces la planificación es más importante que la cura, ¿verdad? Cuando llega a tener que ponerse esa tirita o ese parche ahí, ya es demasiado tarde, ¿no? Claro, es que nosotros decimos en las formaciones que hacemos y eso, que en el mundo de la empresa se presentan incidencias. Correcto. Una incidencia podemos solventarla u obviarla. Si la obviamos, se convierte entonces en una cuestión. La cuestión ya tiene más entidad que la incidencia. Se convierte en un problema, ¿verdad? Después, si la cuestión no la solucionamos, entonces se convierte en un problema. Y si el problema no lo solucionamos, entonces se convierte en una tragedia, en una ruina, en una quiebra. Sí. En un concurso, en un fracaso, en definitiva, de un proyecto empresarial que deja muy tocada la economía y la vida de las personas. ¿Verdad? Porque a la empresa se le pone tiempo, vida, ilusión y dinero. Y todo eso queda trastocado. Por lo tanto, hay que prevenir. O sea, ¿verdad? Hay que prevenir siempre. Y cuanto antes intervengamos, más fácil y más económica va a ser la solución. Cuanto más arriba nos hayamos ido en esa escala del problema, incidencia, cuestión, problema, tragedia, más costo va a tener y más difícil va a ser la solución que tenemos que hacer. Por lo tanto, por favor, sea quien sea, en nuestra ciudad, en Benidorm, en Alicante, en España, existen buenísimos profesionales. Acude al profesional y el profesional te va a ayudar a solventar esa situación y a que eso no vaya más, y a que mejor solucionar una incidencia que no una cuestión. Mejor una cuestión que un problema, y por supuesto huyamos de las tragedias. ¿Verdad? Mejor, salvo que sean de Shakespeare y como disfrute escénico, ¿verdad? Muy bien. No nos gusta. La verdad que querremos contar contigo, Alberto, más en el podcast, porque creo que estás haciendo incidencia en cuestiones fundamentales y de forma muy, muy pausada y muy pensada, ¿no? Completamente de acuerdo. Es pasar de la incidencia a una cuestión, y de la cuestión al problema, y del problema a la tragedia. Yo creo que esa escala es algo que nos hemos grabado a fuego para evitarlo y evitar que lleguemos a esa situación. Y de todas formas, pues aparte de esto, y será un gusto volver a contar contigo en el podcast, aparte de todo esto, también mirando un poquito ya hacia el futuro, ¿verdad? Para hacer un poco la conversa de ese comentario que hacíamos al principio sobre cómo ves la situación, cómo la viste, cómo la viviste. ¿Cómo ves la situación ahora de cara a ese reto de salud pública que todavía enfrentamos? ¿Estamos mejor de lo que estábamos entonces? ¿Más preparados? ¿Más humildes en ciertos aspectos? ¿Cómo ves la situación? Pues es verdad que estamos mejor, porque claro, ya tenemos una experiencia que hemos aprendido pues con un montón de muertos y con un montón de enfermos. Y estamos ya con la ilusión y las ganas de que esto pase definitivamente. Correcto. Pero aún así, mientras que tengamos que convivir con ellos, pues claro, hagámoslo. Desde la responsabilidad y procurando, pues eso, no contaminar, no contagiar, evitar situaciones de riesgo. Y en estos momentos me gustaría tener unas palabras de solidaridad para toda la hostelería, porque de verdad es que por una razón o por otra, en esta crisis están colocados en el centro del huracán. ¿Verdad? Son los que más están sufriendo, a veces incluso injustamente, son los que más están padeciendo las consecuencias económicas. Cierto. Están soportando los mayores cierres, cuando muchas veces
algunas de las medidas que se toman ni siquiera cuentan con el consenso suficiente, ni siquiera tenemos la seguridad de que vayan a funcionar o a ser efectivas. En muchos casos no hay ni siquiera una base científica, ¿verdad? Detrás, un estudio. Efectivamente, y en otros casos, aunque la haya, está muy fragmentada o está muy dividida, porque es que esto es muy nuevo para todo el mundo, incluidos para los propios profesionales, que ahora ya cuentan con una serie de tratamientos que en el principio no contaban. Pero bueno, sí, vaya mi solidaridad para ellos, porque, en fin, de verdad se merecen un monumento. El empresario en general, sobre todo el empresario de la pyme y el empresario de hostelería en particular, se lo merece. Y el futuro yo lo veo y veo que hay que afrontarlo con ilusión, con mucha ilusión. Esto va a terminar. Ya está suavizando, va a terminar, y lo que hay que hacer es aprovechar esta ocasión y esta oportunidad para aquellas debilidades mayores que tenemos en nuestros negocios y que se han puesto de manifiesto, corregirlas. Vamos a ello, con ilusión, con ganas. Hay que hacer inversiones, se van a poder obtener créditos, va a haber subvenciones. Lo que tiene que haber también es buenas ideas y ganas de trabajar, ganas de reformar, de retocar, de cambiar aquello que no funciona y aprovechar que no, como dice el refrán castellano, no hay mal que por bien no venga. Vamos a convertir, vamos a hacer del mal virtud, y vamos a aprovechar esta crisis para precisamente mejorar nuestros negocios, mejorar nuestra perspectiva, poder poner en marcha nuevas ideas, llegar a la gente de otra manera. Mucha gente ha descubierto, gracias a la pandemia, nuevas formas de comprar que ni se imaginaron nunca que iban a utilizar, ¿verdad? Por lo tanto se abren nuevos canales de distribución, y para acometer todo esto hagámoslo juntos. No sirve la persona orquesta, ¿verdad? De que todo se lo hace, el Juan Palomo que decía el refrán, ¿verdad? Yo me lo guiso y yo me lo como. No, hagámoslo juntos, va a ser más fácil, va a ser más sencillo. Aprovéchate de la experiencia de otros, no cometas esos errores, y eso va a redundar en que vas a trabajar más a gusto, vas a ganar más dinero, vas a dar un mejor servicio y, en definitiva, vas a colaborar con la sociedad en la que vives. En lo que has dicho hay tanto que me gustaría y nos gustaría desde el podcast subrayar, que me quedo corto. La verdad que creo que cada una de las cosas que has tocado son puntos en las que estoy y estamos completamente de acuerdo. Me quedo quizás, y con esto cerramos este episodio de hoy, Alberto, con el hagámoslo juntos. Alberto, Moreno, de Zikov. Ha sido un auténtico gusto, sinceramente, poder contar contigo en el podcast. Me queda solamente recibir la señal de Ale Ronzani desde el control de Parallel Studios, que nos está haciendo ese corte de guillotina impepinable que tenemos con el tiempo. Pero insisto, Alberto, ha sido un auténtico gusto contar contigo, y nos queda solamente despedir a la gente que sigue este Benidorm Gastro Business Podcast. Mi nombre es Humberto H.J. Romey, y me queda también solamente emplazarles hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.